En este video discutiremos cómo derivar la fórmula del área para un círculo integrando la fórmula para la circunferencia del círculo. Recuerde, en un video anterior descubrimos cómo la derivada de la fórmula del área para un círculo es igual a 2πr, que es la circunferencia de un círculo. Y por lo tanto, debería tener sentido si integramos la circunferencia deberíamos poder recuperar el fórmula para el área. Para comenzar, sabemos que la circunferencia de un círculo es igual a 2πr, y el área es igual a πr al cuadrado. Si diferenciamos a con respecto a r o encontramos a' de r, aplicamos la regla de poder de diferenciación multiplicando por 2 y luego restando 1 del exponente que nos da dr es igual a 2πr, que nuevamente es la circunferencia. Si escribimos esto en forma diferencial multiplicando ambos lados por el diferencial r tenemos el diferencial a que representa el cambio en el área, es igual a 2πr multiplicado por el diferencial r, donde el diferencial r representa el cambio en el radio. Mirando el círculo de la derecha, si nos enfocamos en este anillo verde, el grosor sería de un pequeño cambio en r y, por lo tanto, el grosor es diferencial r. El área de este anillo verde representaría el cambio en el área con un pequeño cambio en el radio, y el cambio en el área está representado por el diferencial a. Para encontrar el área del anillo verde, encontramos la circunferencia y luego multiplicamos por el diferencial r que se muestra aquí. 2πr veces diferencial r representa el área del anillo verde que también es el cambio en el área, representado por el diferencial a. Por lo tanto, debería tener sentido si quisiéramos determinar el área del círculo. Para cada pequeño cambio en el radio podríamos determinar el área del anillo resultante, y si sumamos las áreas de los anillos a medida que aumenta el radio, nos dará el área total. Echemos un vistazo a nuestra animación para comprender mejor esto. Nuevamente, si nuestro objetivo es determinar el área de este círculo rojo, podemos determinar el área sumando las áreas de los anillos a medida que aumenta el radio. Entonces, si comenzamos con este anillo muy pequeño aquí, con un pequeño cambio en el radio podemos determinar esta área y luego, a medida que aumenta el radio, continuamos determinando el área de los anillos y luego sumando estas áreas que resultará en el área total del círculo. Y ahora centrémonos en el círculo representado en el plano de coordenadas. Ahora llamaremos al grosor de cada anillo diferencial x o delta x. La suma de las áreas de los anillos con grosor delta x o diferencial x de x es igual a 0 a x es igual a r da el área del círculo. Y ahora configuremos esto usando notación de cálculo. Primero centrémonos en este producto aquí. Tenemos 2π veces e sub i veces delta x. Cada uno de estos productos representa el área de un anillo con un pequeño cambio en el radio que ahora denotamos usando el diferencial x, o delta x, nuevamente porque ahora estamos en el plano de coordenadas. Y c sub i es solo un valor de x en cada subintervalo a lo largo del eje x. Entonces 2π veces c sub i es una circunferencia multiplicada por delta x, que es el grosor del anillo que nos da el área del anillo. Y a medida que sumamos las áreas de los anillos, nos dará el área del círculo. A medida que el número de anillos se acerca al infinito, tenemos el límite cuando n se acerca al infinito de la suma de i es igual a 1 a n de 2π veces c sub i veces delta x que es igual a la integral de f de 0 a r de 2πx. Diferencial x. Observe cómo la función integradora es una circunferencia dada por 2πx. El siguiente paso, factoricemos 2π para que el área sea igual a 2π veces integral de 0 a r de x diferencial. Si ahora nos integramos. Recuerde que x es x al primero, por lo que agregamos uno de los exponentes y luego dividimos por 2. Y ahora encontramos grandes f de b menos grandes f de a. Primero sustituimos r por x que nos da r al cuadrado dividido por 2, y luego sustituimos 0 por x, que nos da 0 al cuadrado dividido por 2 y ahora encontramos la diferencia, pero esto es 0, dándonos 2π por r al cuadrado dividido por 2, simplificando 2 dividido por 2, simplifica a 1 y obtenemos el área igual a πr al cuadrado, que es la fórmula del área para un círculo. Espero que hayas encontrado esto útil.